Bienvenido. Continuando con la clase de Sistemas Contables 1, hoy trataremos el tema cuentas. ¿Qué son las cuentas? Es una herramienta básica de la contabilidad. Como primera definición, diríamos que se denomina cuenta la agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. Aquí yo les diría, estamos homogeneizando todos aquellos elementos patrimoniales que tienen características similares en el nombre de una cuenta. Pero nosotros en la empresa hacemos procesamiento de datos. ¿Qué es el procesamiento de datos? El punto de partida de la contabilidad son los documentos comerciales. Nosotros los vimos a cada uno de ellos en las clases anteriores, donde vimos para qué sirven, cuál es su origen. Esos documentos comerciales nos sirven de base para la registración, que sería el procesamiento de datos, la registración de todos los hechos económicos que ocurren en un ente, para luego, como final de ese proceso, obtener la información contable a través de los estados contables. Ahora, la empresa hace el procesamiento de datos utilizando una técnica denominada partida doble. Y los medios que utiliza para aplicarla son las cuentas. Aquí todavía no vemos que es partida doble, simplemente que la partida doble utiliza como medio para realizar todo ese procesamiento de datos las cuentas. Y ahora damos un nuevo concepto diciendo que la cuenta es definida como la representación contable de las personas, valores o resultados que intervienen en las operaciones realizadas por una empresa. Es decir, va a haber tantas cuentas como bienes patrimoniales y resultados existan dentro del ente. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos dinero en efectivo, vamos a tener caja. Si tenemos mercadería, vamos a tener un activo más, un bien. Podemos tener rodado, es decir, ese agrupamiento en rodado estarían todos los automóviles que tenga la empresa y es como una homogeneización de los elementos en un nombre de cuenta. Ahora, estas cuentas permiten, como dice la firmina ahí, permiten agrupar los elementos homogéneos. Estas cuentas deben estar acompañadas por un plan de cuenta, que es el listado sistemático organizado de todas las cuentas que se emplean en la contabilidad de la empresa y se las codifica para la utilización dentro de la registración computarizada. Ese plan de cuenta nos indica todas las cuentas que van a utilizar esa empresa. Cada empresa o cada ente tiene su propio plan de cuenta. Va a estar el detalle de todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, de resultado positivo y resultado negativo que va a utilizar ese ente en su operatoria normal. ¿Qué es el plan de cuenta? Es el que explica detalladamente el concepto y el significado de cada cuenta. ¿Para qué? Es lo que nos va a mostrar a personas que querramos interactuar con la empresa para que utiliza cada una de esas cuentas nuestro ente. Disculpe, moví la filmina. Ahora vamos a los elementos de las cuentas. Tenemos el nombre, la fecha, el detalle de la operación, la parte numérica donde vamos a tener un debe, un haber, su saldo y la explicación de cada una de estos elementos lo encuentran acá en la filmina como una ayuda, pero ya continuamente lo vengo explicando desde la primer clase del dictado de la materia. El debe es en la columna de la izquierda. Debitar es hacer una anotación en el debe, haber es la columna de la derecha, acreditar es hacer una anotación en el haber, el saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Va a ser deudor cuando el debe sea mayor al haber, va a ser acreedor cuando el haber sea mayor al debe y va a ser el saldo nulo cuando tengamos valor 0. ¿Cómo representamos la cuenta?
a través de la T, que normalmente la utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos del lado izquierdo el debe, del lado derecho el haber, luego las sumas para cumplir con el principio de la partida doble y la diferencia de los mismos, según sea el debe mayor, va a ser saldo deudor o el haber mayor, saldo acreedor. La segunda presentación de las cuentas es la presentación tipo fichas, donde acá tenemos mayor información porque fíjense que aunque tenemos el nombre, la suma del debe, del haber, automáticamente ya nos da el saldo. Es decir, no tenemos que hacer la resta como en el caso de la representación de la cuenta vía el formato T. La clasificación de las cuentas, conocemos hasta este momento las patrimoniales de activo, pasivo y patrimonio neto y las de resultado, ingreso y egreso. No me detengo porque ustedes ya lo están conociendo al manejo, identificación, supuesto para la identificación de los mismos. Ahora, ¿qué tipo de clase por dónde aumentan y por dónde disminuyen? Las patrimoniales, cuentas de activos, aumentan por el debe. Dijimos, nacen en el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas patrimoniales del pasivo nacen en el haber, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las de patrimonio neto aumentan por el haber, es decir, nacen por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de resultado positivos también nacen por el haber, se incrementan por el haber y disminuyen por el debe. Y las cuentas de resultado negativo aumentan por el haber, nacen por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de activo y de resultado negativo tienen saldo deudor y las cuentas de pasivo y patrimonio neto, resultado positivo, tienen saldo acreedor. Damos por finalizada esta clase, nos vemos en el próximo encuentro.